por ahí a usted le pasa que durante el día se va sintiendo más cansado. Bueno, eso podría ser normal. Ahora, cuando es extremo, puede haber algo que hay que chequear y tiene que ver muchas veces, como usted sabe, con el dormir bien, porque a veces no alcanza con dormir, hay que dormir bien, que es algo distinto. Y es una patología cuando, bueno, el agotamiento hace lo suyo. Pero ¿qué se lo voy a contar yo que soy un neófito cuando tenemos a un neurólogo, alguien que le puede hablar, por ejemplo, de la mastenia gravis? Espero haberlo dicho más o menos bien, porque me lo mandó para decirme de qué íbamos a hablar hoy el doctor Alfredo Firstenfeld. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, en Cansados. realidad, cansado, bueno, yo también, estamos a esta altura. A ver, iba a decir a esta altura del año, qué fallido, ¿no? Mire, y Recién estamos empezamos, pero, empezando pero abril. ¿Cuándo se termina el año? Nunca. no se termina nunca. Es miastenia gravis, Bueno, no mastenia, miastenia, casi, de músculo, casi. debilidad muscular. Ah, bien. Eh, digamos, esta es una enfermedad conocida en 1617, Thomas Willis la describe como aparente una curiosidad, pero en realidad, bueno, no es una enfermedad rara, el concepto de enfermedad rara pertenece a otro tipo a otra variante de enfermedades, pero es una enfermedad no demasiado frecuente, se calcula uno en 10.000 habitantes, o 10 en 100.000, podría ser, perdón, 10 en 100.000 habitantes la prevalencia de esta afección. De todas maneras, y tiene distintos targets, o sea, se puede dar a cualquier edad, pero en la adolescencia y en la senectud es cuando más aparece, y mayormente en individuos adultos y adultos mayores. A ver, ¿cómo se manifiesta, doctor? Para A entenderla ver, claramente. el paciente consulta, y consulta generalmente a un clínico, no consulta a un neurólogo. Consulta, dice, bueno, se levanta más o menos bien, fuerte, pero a medida que va pasando el día, tiene dificultad. Antes subía la escalera, subía con cierta facilidad, le cuesta, después está marchando y cada vez tiene menos posibilidades de realizar sus movimientos. Los párpados, ese es un signo muy presente, muy permanente, que aparece que se caen, lo que se llama ptosis palpebral. El paciente empieza a tener trastornos visuales porque ve doble, porque los ojos se movilizan de un lado para otro de manera conjugada, se dice, pero cuando los músculos están fallando, esa sincronía no existe, entonces el paciente puede ver doble. Esas son las manifestaciones más comunes. Después se recuesta, descansa y vuelve a recuperarse. Ojo, esta es una descripción típica. Hay que aclarar que no todos los pacientes leen el libro, o sea que puede un paciente estar en medio de la cama y tener lo que se llama una crisis miasténica, estando descansando. O sea, pero obviamente el ritmo diario se levanta bien y a medida que va transcurriendo el día, se va debilitando y las cosas que podía hacer a la mañana, ya al mediodía o a la tarde, y ni que hablar a la noche, no las puede realizar. Es decir, hay un síntoma físico, corpóreo, no es emocional. A ver, es debilidad y que se puede explicar por distintos problemas. Y se va a un clínico y el clínico le va a hacer toda una rutina, a ver si tiene anemia, a ver cómo y no va a encontrar realmente muchas veces nada. Entonces hay que pensar en esta afección, porque los análisis de laboratorio comunes no dan un diagnóstico preciso, porque perfectamente no puede tener anemia, puede no tener anemia, tiene glóbulos rojos suficientes, su hepatograma está normal, todas las funciones. No, usted está nervioso, usted está cansado, hizo mucha actividad, descanse más. Ese sería un primer consejo, no incorrecto, pero el tema es que pensando y en la medida en que el individuo se va agravando, ahí sí hay que pensar en esta afección, por más que sea rara, la estadística para un individuo es el 100%, o sea, el que la sufre en su totalidad. Entonces, el médico tiene que tener el scope, el panorama de conocer todos los diagnósticos diferenciales. Y bueno, y al neurólogo llega el paciente realmente ya con la diplopía, que es la visión doble, los párpados caídos, eh, digamos, todas esas manifestaciones y es derivado. Es muy raro que un paciente vaya a consultar con un neurólogo por debilidad. No digo que no lo tenga que hacer, pero los clínicos son los que tienen que estar alerta y los pacientes también. Y de repente esto de hacerse un chequeo
anual, que no todo el mundo lo hace, independientemente de que a los médicos les conviene, cuanto más pacientes tengan estas consultas van a ganar un poco más, pero esto es por la salud, o sea, y estas cosas a veces se descubren por el chequeo habitual. Y de todas maneras el individuo se conoce, cada uno sabe cuál es su ritmo, sabe cuándo se cansa, pero esto es un exceso, esto, digamos, esto supera lo habitual. Esto es lo que quería preguntarle, porque, claro, todos tendemos a iniciar el día después de haber descansado con energía y durante el día vamos sintiendo agotamiento. Esto es parte de la naturaleza, yo diría, de todos. La pregunta es, ¿dónde está ese punto en el cual, bueno, pasa a ser algo que realmente tenga que ser atendido con medicación o con otro tipo de mirada, ¿no? A ver, el paciente o el familiar del paciente, de repente un matrimonio, el esposo o la esposa se dan cuenta, che, bueno, no te mueves como te movías antes, no puedes subir la escalera, ¿qué te pasa? No puedes cargar una bolsa. Esos son detalles caseros, pero que son muy útiles. Bueno, vamos al médico, a ver qué te pasa. Bueno, vamos al médico y Pasa vamos al médico que y cumplí de repente, 90. ¿cómo? Pasa que cumplí 90. Es el tiempo que pasa, claro. Claro. Está bien. De todas maneras, a ver, la miastenia tiene una serie de tips interesantes. Y también esto es para la gente adolescente. Los pacientes adolescentes sí la pueden sufrir. Mm. Y es una enfermedad autoinmune, es un problema inmunológico. Autoinmune significa que los anticuerpos que tenemos, que sirven para defendernos de infecciones, o sea, no reconoce al propio tejido y ataca lo que se llama la placa neuromuscular, que es donde el sistema nervioso le da la orden al músculo para que se contraiga. Y ahí el anticuerpo se ubica y bloquea esa transmisión. Es un problema mecánico, donde el anticuerpo ocupa el lugar donde se va a producir el pase de la información o del estímulo de la fibra nerviosa a la fibra muscular. Y para eso hay toda una serie de estrategias terapéuticas que son muy útiles. Es una enfermedad perfectamente tratable. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué hacemos? Bueno, primero hay que hacer la prueba. Yo lo que hago habitualmente con los pacientes en el hospital, que hay un recorrido muy largo y el cuadro está medio en duda, un poquitito el párpado caído, no está claro. Señor, dése 3 vueltas al hospital y me viene a ver de nuevo. Si puede subir las escaleras, son 2 pisos, súbalos y viene realmente con los párpados caídos, eh, débil, no puede respirar, o sea, es una enfermedad potencialmente grave porque cuando falla toda la función muscular, el paciente entra en lo que se llama crisis miasténica y no puede respirar y va a terapia intensiva. O Uf, sea que de una situación muy leve y muy mínima y sin dar grandes avisos previos, el paciente termina en terapia. voy a preguntarle cosas complicadas, doctor. ¿Cómo diferencia esta enfermedad que se transforma en orgánica de una depresión de un paciente? No, perfectamente, yo diría que el primer diagnóstico y por frecuencia, por incidencia, es la depresión. Y veo que no se mueve, el depresivo realmente no se mueve, no tiene fuerza, no tiene ganas, pero hay toda una historia y esto ocurre en individuos que generalmente no era tan depresivo, que no tenía esas características. De repente perdió la fuerza. O sea, todo lo que ocurre de manera eh, brusca es un cambio en el carácter, en la modalidad, en la forma de moverse en este caso. Eso tiene que hacer despertar un poco la imaginación y recordar que lo leímos y empezar a plantear el y no hacer la consulta. Bien, es El decir, depresivo es un depresivo por años, no va a ocurrir, y ya tuvo episodios similares y salió. Pero un individuo nuevo que debuta con esos síntomas puede ser una depresión, puede ser el inicio de una depresión, y es más frecuente que la miastenia, pero hay que pensar en la miastenia, y el médico tiene que pensar, no el paciente. Es el médico. cómo tratamos al paciente con esta problemática e incluso también con el principio de una depresión? Inclusive hay pacientes que reciben tratamientos antidepresivos, pero no hay respuesta, o hay Ujú. una respuesta parcial. Hay distintos grados. Generalmente en los adultos la fuerza, la agresividad de la enfermedad no es tan grande, es mucho más grande en los jóvenes. Los jóvenes sí son los que pueden tener este tipo de eventos que realmente los hace terminar en terapia intensiva. Los mayores no es tanto, se le caen los párpados, pueden ver doble, no pueden subir la escalera que antes podían subir, pero no mucho más en la generalidad de los casos.
Y el tratamiento antidepresivo no genera resultado, la psicoterapia tampoco. Entonces hay que hacer unas pruebas clínicas, hay que hacer un electromiograma para ver cómo está funcionando la placa neuromuscular, que se llama estimulación respectiva, y hay que usar los anticuerpos. Son anticuerpos específicos que permiten hacer el diagnóstico. Y hay pruebas diagnóstico-terapéuticas, como lo que ahí se acumula, digamos, la acetilcolina, que es la sustancia química que sale de la fibra nerviosa, llega a la placa neuromuscular y despierta la contracción muscular, no puede actuar porque está bloqueada con un anticuerpo. Entonces queda ahí en el medio entre la fibra nerviosa y el músculo. Entonces se da una sustancia que se llama anticolinesterasa, que es la enzima que destruye a la acetilcolina. Entonces ese medicamento sirve dado cada 4 o cada 6 horas para que el paciente funcione bien. Los corticoides también ayudan, pero a ver, todo esto no es casero, esto lo tiene que manejar absolutamente el especialista. Y un comentario, el médico que decide, el neurólogo que decide atender a un paciente con miastenia, le tiene que dar su teléfono, su celular. Porque el paciente, de estar perfectamente bien o muy bien, tiene una gripe y entra en una crisis miasténica. O sea, y tiene que consultar. Y otra de las cosas que pasan con los pacientes es que saben que con 2 o 3 o 4 pastillas andaba bien. Empieza a empeorar. Él solo se automedica y aumenta la dosis. Y entonces entra en lo que se llama un fenómeno colinérgico, que es la crisis colinérgica, que es similar clínicamente a la crisis miasténica, pero es todo lo contrario, o sea, no es una crisis miasténica, o sea, que se puede intoxicar con la medicación. Por eso esto tiene que estar manejado por el especialista. Ahí sí que no hay tutía. Qué complicado que somos, querido doctor. Por eso, día a día la bendición de estar sanos es la más importante de todas, porque ya saben cuántas cosas hay que considerar y que pueden pasar. Y ya sabe, si algún adolescente o una persona en algún momento tiene este padecimiento, puede ser justamente lo que el doctor Fürstenfeld nos ha planteado hoy. Vayan y consulten a un especialista para ver cómo tratar todas las dolencias. Finalmente hay que tratar de no padecer y para eso hay quienes estudian y quienes ayudan y colaboran para que estemos lo mejor posible, sabiendo que somos, bueno, máquinas que de vez en cuando necesitamos que nos aceiten, que nos hagan ajustes y que además el paso del tiempo también hace lo suyo como en cualquier máquina y se producen los procesos de desgaste. Doctor, Pero, agradecerle Miguel, y me... a las plegarias, a las bendiciones hay que ayudarlas. En este caso es Claro, estar claro, alerta y cuidarse y ir al médico claro. cada tanto. Vamos a ir. Ya estoy También cansado. tenemos que vivir nosotros. Claro, claro, yo entiendo, yo entiendo. Alguno decía eso. Bien, doctor, que descanse bien en el día de hoy. Que tenga un buen día. Bueno, igualmente, chao, El abrazo. doctor Alfredo Fürstenfeld dándonos un panorama sobre esto que por ahí uno no tiene tan presente y que ya vieron, debe ser tratado, claro, porque puede llegar a tener consecuencias graves y porque en la vida cotidiana, obviamente, se transforma en un padecimiento seguramente tan difícil para muchos.